Os invito a abrir la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Estamos en medio de una serie de mensajes basado en el Evangelio de Marcos. Este concretamente es el 7º mensaje. Y en el último estuvimos viendo a Jesús, el Rey, en acción. ¿Recordáis? Descendiendo a las cunetas, a los abismos, enseñando, haciendo bienes, deshaciendo las obras del diablo, rompiendo las cadenas que atan a los hombres. Y vimos a un hombre concretamente atormentado por el diablo, por espíritus malos. Y cuando Jesús da la palabra se forman las galaxias, nace la vida. Cuando Jesús da la palabra se levantan los imperios, caen los imperios. Cuando Jesús da la palabra se van fuera los demonios. No pueden hacer otra cosa porque Él tiene el derecho legítimo de dar órdenes a los espíritus, porque el Rey, dijimos, puede. Y también vimos que no solamente rompe las cadenas diabólicas en la vida de las personas, sino que también Él tiene autoridad para sanar enfermedades. Y lo vimos inclinándose sobre la suegra de Pedro y reprendiendo a la fiebre, y en el acto, sin ninguna suerte de ritual, en el acto, en respuesta a su palabra, a su orden, la fiebre deja a esa mujer y se levanta sana y puede trabajar. Y luego el Señor sana a una multitud de enfermos que se agolpan en la puerta de la casa donde se aloja en Capernaum cuando cae la noche. Y luego el Señor sana también a un paralítico y limpia a un leproso, porque no solamente el Señor tiene poder para echar fuera demonios, también tiene poder para sanar enfermedades. El Rey puede. Y luego, por último, vimos que mientras Jesús enseñaba en una casa que estaba atestada de personas, alguien desmonta el techo y hacen descender a un hombre paralítico en una camilla y lo ponen allí delante de Jesús. El hombre tenía un enorme problema. ¿Cuál era? Era un pecador. Tenía sobre sí la carga insoportable de la culpa. Y el Señor le habla y le dice: tus pecados te son perdonados. Las palabras más dulces que alguien puede escuchar de parte del Señor, porque el Señor echa fuera demonios, el Señor sana enfermedades y el Señor tiene potestad, capacidad, prerrogativa, poder para perdonar pecados. Y Él no solo puede, Él quiere. ¿Recordáis lo que le dijo al leproso? El leproso le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo la mano, le tocó y le dijo: estoy deseando, quiero. Esa palabra, celo, una palabra fuerte, intensa, estoy deseando. Así que dijimos, el Rey puede echar fuera demonios, puede sanar enfermedades, puede perdonar pecados, pero no solamente puede, Él quiere. Por eso terminamos diciendo, animándonos a abrir brecha, a asirnos de Dios, a desmontar techos, a abrirnos paso en busca de la misericordia del Señor. Sí, el Rey perdona pecados. Pero ¿hasta qué punto el Señor perdona pecado? ¿Hasta qué punto llega su compasión? Hay perdón para un hombre lisiado que está en el montón de los desgraciados, pero ¿habrá perdón para un pillo de categoría? ¿Habrá perdón para... ¿Qué hará Jesús con los mafiosos? Con los que pasan olímpicamente de la justicia, con los que muestran su indecencia con descaro a plena luz del día. ¿Qué hará Jesús con ellos? Ahora Marcos continúa su relato y pone el foco en un evento que nos va a mostrar la anchura del corazón de Jesús. Y quiero invitaros a leer en el capítulo 2, versículos del 13 al 17, el llamamiento de Leví. Y vamos a orar un momento antes de leer. Señor, estamos delante de tu palabra, estamos en tu presencia. Señor, permítenos, Dios mío, contemplarte en esta mañana. Mientras hablo, mientras escuchamos,
Que tú te reveles, Señor, a nosotros, que tú alumbres nuestro entendimiento para entender, Señor, tu palabra, para entender tu corazón y al verte cara a cara sea librada nuestra alma, Señor. Haz milagros en este tiempo, Señor. Oh, Dios mío, abrimos tu palabra, Señor, confiado no en nuestros recursos, sino confiado en el poder de tu Espíritu Santo, en la bondad de tu corazón, Señor. Paséate en medio de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Dice la Escritura, Marcos capítulo 2, versículo 13, después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que aquí vemos, hasta ahí la lectura, vemos a Jesús llamando a Leví, este es otro nombre para Mateo, es Mateo, el autor del primero de los evangelios. Él es Mateo, primero en el orden en nuestra Biblia. Y Jesús llama a Mateo, sígueme, y Mateo, el publicano, le responde sin reserva y sin dilación. Y atrás deja una vida para siempre y justo en la casilla de salida de su nueva vida, porque todas las cosas para él ahora son nuevas, justo en la casilla de salida de su nueva vida, Mateo hace una fiesta, monta una fiesta. Y me vais a permitir que empiece allí, justo al final. No vamos a empezar por el llamamiento de Leví. Quiero que os vengáis conmigo en vuestra imaginación al banquete, a la fiesta que monta Leví el publicano en su casa en honor de Jesús. De hecho, Lucas nos aclara que la fiesta la montó Mateo en honor de Jesús. Dice concretamente, y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, etcétera. Ahora, quiero que imaginen la escena. Esto no es una comida al uso, ni siquiera es un banquete. Lucas dice que es un gran banquete. Posiblemente Mateo tenía bastante dinero y cuando Lucas dice que es un gran banquete, es una fiesta por todo lo alto. ¿Estás conmigo? La sala se ha arreglado para la ocasión, los invitados vienen con sus mejores galas, hay platos exquisitos de toda clase, suena la música. Ahora, ¿quiénes están allí? ¿Quiénes llenan la estancia? Está Jesús, acompañado por sus discípulos, sus seguidores. Está Mateo, no se nos dice nada, pero posiblemente acompañado por familiares, por su propia familia. De hecho, están en su casa. Y también hay un buen puñado de... ¿De qué? De publicanos y pecadores. Así que Jesús, sus discípulos, Mateo, su familia y sus colegas. Ahora, ¿cómo te imaginas a Jesús en esa fiesta? ¿Qué hace? No lo diga en voz alta, solo piensa. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Charla? ¿Sonríe? ¿Come? ¿O está allí con cara de señorita Rottenmeier? Suspirando a cada tanto, haciéndole ascos a todo, meneando la cabeza con aires de superioridad moral. ¿Cómo te lo imaginas, Jesús? Moja el pan en la salsa y conversa con los colegas de Mateo y les mira con una calidez. Así me lo imagino yo. Él habla, come, sonríe, charla de todo un poco y les mira con una calidez que ellos no están acostumbrados a recibir. La fiesta se prolonga, afuera en la calle se oye el ruido de las flautas,
se oyen las risas, una sana alegría empieza a llenar toda la casa, pero no todos se ríen. Hay una compañía de personas que están muy molestas. Hay un grupo de personas que se sienten muy ofendidas. Y es fácil intuir por qué la fiesta terminó en una discusión entre estas personas y los discípulos de Jesús. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? Yo sé que la mayoría de vosotros tal vez sabéis estas cosas, pero, por si acaso, los publicanos eran recaudadores de impuestos. Para algunos esto ya es razón suficiente para verlos como malos bichos. Pero hasta ahora, el hecho de que sean recaudadores de impuestos, todavía no hemos dicho nada malo acerca de ellos. Porque los inspectores de Hacienda y recaudadores de impuestos no son malos bichos. Cuando cumplen bien con su responsabilidad, merecen respeto y mucho honor. ¿O no? Sí. Sin embargo, los publicanos del primer siglo, en general, no merecían respeto en absoluto. La nación estaba bajo la dictadura de Roma y Roma había estipulado una serie de impuestos, un sistema de recaudación que era humillante, abusivo, irritante, provocador. En primer lugar, porque los impuestos eran abusivos. Había un impuesto, en primer lugar, sobre la tierra, 10% si eran cereales, 20% si eran vino y frutas, lo podías pagar en dinero, lo podías pagar en especias. Pero había un segundo impuesto en función de los ingresos que cada uno tenía. Y había un tercer impuesto que era el impuesto fijo de capitación, es decir, un impuesto por existir. Las mujeres pagaban desde los 12 años hasta los 65, los hombres pagaban desde los 14 años hasta los 65. Pero ahí no quedaba la cosa, había otros impuestos. Había impuestos sobre los productos importados entre el 2,5 y el 12,5%. Había impuestos para viajar, entrabas a una vía principal y allí ¿quién estaba? Un publicano, para cobrarte la tasa correspondiente. Había impuestos al cruzar puentes. Iba por el puente, ¿y quién estaba a la entrada? El publicano. Pero bueno, ya por fin habías cruzado el puente y llegabas a la ciudad. Bueno, pues había otros impuestos al entrar en las ciudades. ¿Quieres que te abra la puerta de la muralla? A coquina. Había impuestos para entrar en los puertos. Había impuestos por los animales de trabajo, por los vehículos que cada persona tenía. Si tenía no sé cuántas ruedas, tienes que pagar más. Si tiene no sé cuántos ejes, tienes que pagar más. Había impuestos que gravaban las compras, había impuestos que gravaban las ventas. Pero hermanos, lo peor no era esto. Sí, los impuestos eran abusivos, pero lo peor era, lo más indignante, es que los funcionarios romanos subcontrataban a judíos para hacer el trabajo de calle. Ellos no se ensuciaban las manos. Así que vendían al mejor postor la gestión de las oficinas de recaudación de impuestos. A ellos se les había asignado una zona y entonces ellos, a quien le ofreciera más, ¿tú cuánto das? ¿Tú quieres este trabajo? ¿Tú cuánto me das? Tanto, bueno, vale, pues para ti, este trabajo. Y el trabajo de calle, entonces, se subcontrataba. Así que, para la mayoría de los judíos, que un hermano judío estuviese trabajando para el opresor, para el imperio idólatra de Roma, y cobrándome los impuestos, era una traición. Pero es que había algo más. Roma pedía cierta cantidad. Mira, tú a mí lo que me tienes que dar es tanto. Lo que tú le cobres a la gente es cosa tuya. Yo quiero tanto. Ahora tú pide lo que tú quieras. Todo lo que pidas de más, te lo puedes quedar si quieres. Esa es tu comisión. De hecho, cuando Juan el Bautista estaba en el Jordán bautizando, llegaron unos publicanos y le preguntaron... Vinieron para ser bautizados y preguntaron, maestro, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo Juan? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Por qué?
porque solían exigir mucho más de lo que lo que había sido establecido. Extorsionaban a sus propios hermanos y se enriquecían tan rápido como rápido perdían la vergüenza. Así que tenían fama de ser unos canallas, unos rufianes, unos pillos de campeonato. En base a extorsionar a sus hermanos, se enriquecían. Y no solo eso, engañaban al gobierno, se ponían de acuerdo con los ricos para maquillar, para tunear las cuentas, para apañar las cuentas. Se convertían en prestamistas abusivos a un interés increíble. Y para colmo, hermano, puesto que siempre estaban en contacto con los gentiles, entonces se consideraban inmundos. Por lo tanto, ni podían entrar en la sinagoga, ni podían participar en una corte de justicia, porque se les consideraba sucios ceremonialmente. De hecho, en todas las listas donde se menciona a la gente de mala fama, allí están los publicanos, ladrones, asesinos y publicanos. El mismo Jesús dijo: si un hermano peca contra ti, ve estando tú y él solo y repréndele. Si no, toma 2 o 3 contigo y repréndele. Si no os escucha, entonces dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Como dando a entender que la fama se la habían ganado a pulso, que se la tenían bien merecida. Ahora, hermanos, ¿quiénes eran los fariseos? De hecho, aquí dice escribas y fariseos. Una mejor traducción sería escribas fariseos. Están de acuerdo todos los eruditos en cuanto a esto. No se trata de 2 tipos de personas, sino de un solo tipo de personas. Eran escribas que al mismo tiempo pertenecían a la secta de los fariseos. Así que eran eruditos de la ley, maestros de las escrituras, los campeones de la ortodoxia, entre comillas, los teólogos, y encima pertenecientes a una secta, la de los fariseos, que tenía la fama de ser la más estricta en el cumplimiento de la ley. Ayunaban 2 veces a la semana, lo diezmaban todo. Hasta la menta, el eneldo, el comino, guardaban escrupulosamente las fiestas, cumplían el rito de los lavamientos con rigor. Así que por una parte, ¿todavía estáis conmigo? Por una parte tenemos a los caraduras, a los sinvergüenzas, a esos malditos traidores que los parta un rayo, comiendo con Jesús, metiéndose entre el pecho y la espalda los manjares comprados con el dinero robado a sus paisanos. ¡Viva la Pepa! Por otro lado, tenemos a los fariseos, la selecta compañía de los que se esfuerzan en cumplir las demandas de Dios, estudiosos de las Escrituras, devotos, los separados, el club de los santos, los amigos de la rectitud. Y hermanos, cuando los fariseos ven aquello, eso es demasiado para ellos. Bueno, lo que hay que ver. Esto ya es el colmo, pensarían ellos. Y se dirigen a los discípulos de Jesús y más o menos les dicen: mira, ¿sabes qué? Vuestro maestro pasa 3 pueblos de la santidad. Su comportamiento es escandaloso. ¿Acaso no sabe vuestro maestro lo que dice la Escritura? ¿Acaso nunca ha leído el Salmo 1 que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche? ¿Acaso no ha leído el Salmo donde David dice: júzgame, oh Jehová, porque yo he andado en mi integridad? Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Por eso lavaré en inocencia mis manos y andaré alrededor de tu altar. ¿Vuestro maestro no sabe lo que enseñó Dios por medio de Salomón? El que anda con sabios será sabio, pero el que se junta con necios será quebrantado. Míralo, comiendo con los mundanos. ¿Qué es esto? Que vuestros maestros come y bebe con los publicanos y con los pecadores. Hermanos, para la mentalidad judía, comer no era como para nosotros.
en la comida, aunque para nosotros también en cierto sentido, pero para ellos de una manera mucho más intensa. Compartir la comida era estrechar los lazos de compañerismo, estrechar lazos de amistad. Ellos piensan, los escribas, no puede ser este un hombre de Dios, porque si fuera un hombre de Dios no se juntaría con la chusma. Si fuera un hombre de Dios, en realidad, en lugar de charlar y banquetear con ellos, los reprendería. Si fuera un hombre de Dios, este rabí, este maestro, se juntaría con nosotros. No lo dicen, pero lo dan a entender. Buscaría nuestra compañía, se sentaría cómodo con nosotros. Pero mira, prefiere la mugre. Se las entiende con la mafia, con los peores, bochornoso, indignante. Ellos no merecen atenciones. Ellos no merecen que un rabí se siente en medio de ellos. Ellos lo que merecen es el desprecio más absoluto. Un palo en las costillas es lo que merecen. Un salivajo en el rostro. No estoy exagerando. Que les quiten la ropa que llevan puesta. Espinas en su cabeza, una cruz. Eso es lo que merecen. Sin embargo, míralo. Vuestro rabí con ellos, como si fueran un grupo de serafines, como si nunca jamás hubieran roto un plato en su vida. Hermano, ¿no recuerda esto a la parábola que Jesús contó en una ocasión? Al numerito que montó el hermano mayor, cuando su hermano menor, el pródigo, regresó a la casa del padre y regresó al padre. ¿Recuerdas lo que pasó? El padre, feliz de recibir de regreso a su hijo, montó una fiesta. Y allí se escuchaba la música y las danzas, y el hermano mayor se enojó y no quería entrar en la fiesta. Y el padre le rogaba que entrase, pero hijo, entra, participa, alégrate. Pero él respondió: Padre, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, nunca, ni un cabrito me has dado. Pero cuando viene este hijo tuyo, sinvergüenza, que ha consumido tus bienes con rameras, matas el becerro gordo en su honor. Escandaloso, bochornoso, indignante. Mi hermano no merece una fiesta, mi hermano merece que lo fusilen. Así que en primer lugar hemos visto la indignación de los fariseos. Pero ahora vamos a ver el zasca de Jesús a los fariseos. Al oír esto Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En otras palabras, os estáis equivocando radicalmente. Yo no estoy entre ellos como compañero de maldades. Entre los publicanos, hermanos, comiendo y bebiendo, Jesús en medio de ese banquete está tan apartado del pecado como siempre ha estado. Como escondido en la eternidad, en el seno y en la dinámica gloriosa de la Santa Trinidad. Como siempre, apartado del pecado. Apartado de los pecadores. Jesús no es el compadre de los pecadores. Jesús no está allí en ese banquete a partir un piñón con ellos. Está entre ellos, pero está entre ellos como médico. Como médico. Y un médico, para ser fiel a su vocación, no puede rodearse de los sanos, tiene que buscar necesariamente a aquellos que carecen de salud, a los enfermos. Jesús no ha llegado allí, a Capernaum, y se ha metido en esa casa de Leví para seguirles la corriente. Jesús está allí para sanarles. No está en medio de ellos para reírle la gracia, sino para enmendarles. Ha recorrido la distancia entre la gloria y el fango, no para ponerse bajo el mismo yugo de los pecadores, de los mundanos y compartir sus correrías y sus aventuras, sino para rescatarlos de su locura.
para recuperarlos, para restaurarlos para Dios. Hermanos, los escribas estaban completamente a oscuras de las motivaciones que ardían en los tuétanos de Jesús. Desconocían la gloria de la vocación del Padre sobre el Hijo. Y no se están dando cuenta que delante de sus ojos tienen una escena de una hermosura apabullante. El amor divino se está abriendo paso y se está manifestando en una casa de un pequeño pueblo llamado Capernaum. Mira a Jesús entre los publicanos. Es como un lirio entre los cardos. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está pasando? ¿Ves a Jesús entre los publicanos y los pecadores? ¿Qué hace Jesús entre la mafia? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es lo que está pasando. Y los escribas son incapaces de ver que Dios está exhibiendo delante de sus ojos su amor hermoso, su amor sin orillas. Deberían estar cantando, pero están rabiosos. El santo entre los publicanos. Oh, qué amor, como dice una canción que cantamos el lunes, ¿no? ¿El lunes o el miércoles? El lunes creo que fue, ¿no? Oh, qué amor. El martes 1 con Steve Green. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Por ti murió, por mí murió, dio sangre carmesí. Qué ceguera la de los escribas. Pero cuidado, hermano. Cuidado que podemos caer también nosotros en eso. En una ocasión Jesús se disponía para ir a Jerusalén y envió a algunos discípulos para que le fuesen preparando los lugares, le fuesen abriendo paso, preparando los lugares donde debía posar. Y dice la Escritura que llegaron a una aldea samaritana. Y los samaritanos se negaron a darle alojamiento, no quisieron recibir a Jesús porque sabían que iba a Jerusalén a celebrar la fiesta y no quisieron. Y entonces dice que viendo esto Jacobo y Juan, los hijos del trueno, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Aleluya. Ya que gente de fe, ¿eh? Y Jesús, ay Señor, volviéndose los reprendió y les dijo: no sabéis de qué espíritu soy. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a destruir las almas, no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Hermanos, nosotros debemos odiar el pecado. No lo odiamos suficientemente. Debemos odiar el pecado. No lo odiamos suficientemente. Por otra parte, debemos apoyar las autoridades que castigan con rectitud y con firmeza el pecado y la injusticia. Debemos apoyar a las autoridades que castigan con firmeza la injusticia. En general, en nuestra sociedad occidental, no se castiga con la firmeza que se debería castigar la injusticia. Pero nunca debemos sacar de la ecuación a Jesús. Odiar el pecado, apoyar, porque Dios ha dado una espada a los jueces y a las autoridades para castigar la injusticia. Pero a nosotros no nos ha dado una espada para castigar la injusticia, a nosotros nos ha dado la palabra del Evangelio para anunciar la buena noticia de salvación y de perdón y de restauración en Cristo Jesús. Cuidado
Cuando somos tentados a decir a ese le daba yo palo hasta en el cielo de la boca. Conmigo ese no se iba de rosita. Sálvanos, Señor. Yo soy tentado a veces a pensar así. Odio el pecado. No lo voy a justificar. Y voy a apoyar a las autoridades que lo condenan y que lo castigan con rectitud y con firmeza. Pero mi labor es ser consciente siempre de que Jesús, que ha venido, Emmanuel, que está con nosotros por el Espíritu de Dios, está no para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Que estamos en el año de la buena voluntad de Dios, que estamos en medio del año del jubileo, que hoy es el día de la salvación. Estuve repasando un poco el testimonio de David Wilkerson. Muchos de vosotros habéis leído algo de sus libros o habéis escuchado algún mensaje suyo, un hombre de Dios. En 1957, mientras estaba viendo un programa de televisión llamado Late Show, Wilkerson, todavía muy joven, se preguntó qué pasaría si yo apagase la tele y dedicase estas horas de la noche a orar al Señor. Vendió su televisión enseguida y dedicó a partir de ese momento 2 horas de cada noche orando al Señor. Iba a un sitio cercano y paseaba y oraba al Señor. Después de un tiempo buscando al Señor de esa manera, un día que se puso a orar, sintió un impulso muy fuerte de hojear una revista Time que estaba en su escritorio, en su oficina. Y mientras hojeaba sintió que el Espíritu Santo quería decirle algo. Y él preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo vea? ¿Qué quieres que yo lea? ¿Qué quieres que yo observe? Y allí se topó de repente con la historia de un niño con poliomielitis llamado Michael Farmer. Este niño había sido asesinado cruelmente por un grupo de adolescentes en Nueva York. Esos adolescentes eran miembros de una pandilla que se llamaban o se hacían llamar los dragones egipcios. Adolescentes. Hasta en el cielo la boca. Pero el Espíritu de Dios se estaba moviendo. Y un poco después él se trasladó a la ciudad de Nueva York con la intención de entrar en el juicio donde estaban siendo juzgados estos chicos, porque la policía los había cogido, o aparte de ellos. Y él pidió poder dirigirles la palabra, pero el juez lo expulsó de la sala. Creo que nunca se llegó a encontrar con esos chicos. Pero allí el Señor trató con su corazón y puso un peso, una compasión, una misericordia por los pandilleros, por los drogadictos. Y el Señor lo usó al año siguiente para fundar un ministerio que ha sido pionero en el trabajo con toxicómanos, que Dios ha usado a lo largo de todo el mundo para bendecir a miles de personas y para inspirar miles de proyectos. Teen Challenge Internacional. Y allí fundó, en un lugar de prostitutas, de drogadictos, de pandilleros, de rateros, en Times Square, en un lugar de vicio y de corrupción, en el tiempo en que él fundó la iglesia, una iglesia local que ha sido usada por el Señor para traer luz a muchos lugares, a muchos rincones de la tierra entera. Hermanos, no queremos que caiga fuego del cielo. Queremos que la salvación de Dios sea manifestada. Odiamos el pecado, apoyamos una justicia firme, pero sabemos quiénes somos y sabemos el tiempo en el que vivimos. Discernimos los tiempos, somos conocedores de los tiempos. Vivimos en el año del jubileo, en el día de salvación. Emmanuel, el Rey Salvador, está por su Espíritu en nosotros, no para perder, no para arruinar, sino para salvar la vida de los hombres. Amén.
Pero una cosa más, Jesús les corrige a los fariseos, pero no solo les corrige porque no están entendiendo la misión, la naturaleza de la misión de Jesús, los verdaderos motivos por los que Él está allí entre los pecadores y los publicanos. Me parece ver en sus palabras una acusación todavía más punzante. Es como si les dijese, vosotros, escriba, no sois mejores que ellos. Si ellos son la chusma, entonces no sois mejores que la chusma. Al decir no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, el Señor está tirando, yo creo, de santa ironía. Digo santa ironía porque no es una ironía diseñada para avergonzar o para herir o para ofender, sino una ironía diseñada para sacudir, para reprender la mezquindad del corazón de los escribas y llevárselos al territorio donde puedan recibir la gracia. Es ironía compasiva. Jesús no está diciendo que hay algunos que son justos y por lo tanto no necesitan la ayuda del cielo ni necesitan arrepentirse. Lo que Jesús está diciendo es que algunos se creen justos y porque se creen justos no entienden que tienen necesidad de Dios y porque se creen justos se justifican a sí mismos y por lo tanto no vienen a Jesús y por lo tanto se privan a sí mismos del regalo de la salvación que Dios ofrece en Cristo. No sois justos, pero os creéis justos. Todo esto está mucho más claro cuando atendemos al relato que el mismo Leví escribió en su evangelio. Leví, el publicano. Cuando vamos a este mismo episodio de la vida de Jesús, pero narrado por Mateo, en Mateo capítulo 9, no hace falta que lo busquéis, mira lo que dice Mateo. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Hasta ahí igual que Marcos. Pero Mateo dice algo más que Jesús dijo y que Marcos no recoge ni Lucas tampoco. Esto fue lo que Jesús dijo. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa expresión, id y aprended, es una manera de decir, a ver si os enteráis de una vez lo que significa quiero misericordia y no sacrificio. Ahora, ¿qué está queriéndoles decir Jesús a los escribas? Jesús está haciendo una referencia a un pasaje que los escribas conocían de memoria. Una palabra que Dios había traído al pueblo por medio del profeta Oseas. En Oseas capítulo 6. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con palabras de mi boca los maté, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocaustos. Lo que les está diciendo es esto. Lo mismo que en su día Oseas enfrentó al pueblo de Dios, diciéndole lo que Dios pide no son holocaustos, ni sacrificios, ni ritos. Lo que Dios está esperando de vosotros no es la realidad externa, sino realidad interna. Lo mismo vosotros, ahora, vuestra religión es fachada, vuestra religión es cáscara, simple envoltorio. Vuestra religión es un culto de labios, apariencia, una higuera cargada de hojas, pero sin ningún higo, un sepulcro blanqueado, un plato y un vaso lavados por fuera, una suma de cero. Sí, son muchos, pero dan cero. Y porque son muchos, vuestra religión es una agotadora suma de ceros. Tu devoción es como el rocío, que sale el sol y se disipa, como la bruma de la mañana, que enseguida se esfuma.
No cabe duda que diezmáis la menta y el comino y el eneldo, pero carecéis de lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Coláis el mosquito, os tragáis el camello. Sois los campeones de la religión, pero vuestras almas son secas como una piedra. La ceremonia la abordáis, pero falta vida. El obedecer es mejor que los sacrificios, la fe es mejor que los sacrificios, la misericordia es mejor que los sacrificios, la compasión es mejor que los sacrificios. Es decir, la realidad interna es mejor que la realidad externa. Los hombres miran lo que está delante de sus ojos, es decir, la realidad externa. Pero Dios pesa el corazón. Los hombres miran la cantidad de la ofrenda, Dios mira la fe y la devoción y la alegría y la generosidad y el amor auténtico que está en las motivaciones del corazón que la ofrece. Por fuera, Mateo 23, Jesús a los fariseos también, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hermanos, sí, los publicanos se han perdido, como el pródigo en la provincia apartada, pero los escribas, como el hermano mayor, estaban perdidos sin salir de casa. Los publicanos no ofrecen sacrificios porque sus corazones son demasiado egoístas para ofrecerlos. Pero vosotros que no dejáis de ofrecer sacrificios, tenéis motivaciones egocéntricas, por lo tanto, vuestros sacrificios no valen un duro. Nada de nada. En el fondo, nada de nada, ni una brina de verdadera piedad. A la sinagoga no faltáis ni un sábado, pero detrás de las hojas de vuestra religión no he hallado ni un rastro de verdadera piedad. Así que ellos y vosotros y ellos, enfermos, todos necesitados de salvación. Eso es lo que Jesús está haciendo en esa casa en Capernaum. Quiero preguntarte, ¿cómo está tu corazón? ¿Es tu religión la expresión de un corazón que adora? ¿O la obra muerta de un corazón no renacido? ¿Es tu canción una canción solo? ¿O es la expresión de un corazón enamorado, un corazón que ama verdaderamente al Señor? ¿Es mi religión? ¿Nace mi religión realmente de lo profundo o es solamente una ofrenda de labios? El médico está aquí. El médico está presente. Los publicanos están mal, necesitan salvación. Los religiosos están mal, necesitan salvación. Y el Salvador está allí, en medio de ellos. Quiero hablarte al corazón, quizás seas una persona de principios. Ni mata, ni roba, ni te copia en los exámenes, pagas el IVA, tiras la basura a partir de las 8, no coqueteas con la mujer de tu prójimo, trabajas duro, no comes el pan de balde, comes con moderación, colaboras en causas sociales, no dices palabrotas. Y tal vez te engañes pensando que los que necesitan tener una experiencia traumática de salvación son los drogadictos, las prostitutas, los políticos corruptos, los sinvergüenzas. Y tienes razón, ellos están enfermos, necesitan a Cristo. Por lo tanto, quiero, en primer lugar, dirigirme a las personas que se han pasado 3 pueblos en su pecado. No sé si hay aquí alguien que está diciendo, yo no sé, honestamente, cuando me paro a pensar, si el Señor puede perdonarme a mí. Si realmente yo puedo ser levantado y restaurado por Dios en realidad. Yo te digo en el nombre del Señor, no solamente Dios puede perdonarte y quiere perdonarte, Dios puede restaurarte por completo. Y Dios quiere restaurarte por completo. He hablado con abusadores de niños,
He estado orando con violadores, he estado orando con prostitutas, he estado orando con gente que se ha arrastrado en los fangos más oscuros. Y el Señor no solo quiere, sino que puede perdonarte y restaurarte y regalarte una vida nueva, una vida bendecida bajo la sonrisa suya. El Señor quiere abrazarte, el Señor quiere darte a conocer la experiencia más maravillosa que hay, saberte seguro, saberte en paz, saberte querido, saberte con propósito, escondido en el abrazo de Dios. Si aquí tú estás diciendo, pero si tú supieras la porquería que yo he comido, si tú supieras no solamente el daño que yo le he hecho a otras personas, puedes imaginar lo que tú quieras, o sea, puedes haber caído en lo que tú quieras. Yo te digo con toda la autoridad del Señor, porque lo dice en su palabra, Él es amplio en perdonar. No importa lo vergonzoso de tu pecado. Si tú eres uno de esos pródigos que has dilapidado todas las cosas bonitas y buenas que el Señor puso en tu mano y te has arrastrado por la basura, vuelve al Señor ahora mismo. Vuelve al Señor. Él es amplio en perdonar. Él es generoso. No importa. No importa. Si has estado en lo peor de la perversión sexual, si has estado en los fraudes más feos y más diabólicos, no importa si te has metido en lo más oscuro de la brujería o del espiritismo, el Señor es amplio en perdonar. Poderoso en perdonar. No estoy diciendo que sea una cosa nimia. No, tu pecado es muy grave, tu pecado es muy feo, lo mismo que el mío. Pero estoy hablando de que Él es amplio en perdonar. Pero ahora me dirijo a los decentes. ¿Estás dispuesto a reconocer que no eres mejor que los otros? Cuando Dios examina tu corazón, por supuesto, haces todo lo anterior, lo de la basura, lo del IVA, lo del trabajo honrado, dedicas tiempo a tu familia. No conduce a más de lo que indican las señales de tráfico, todas esas cosas, a los decentes. Pero cuando Dios examina no la cáscara, no la carrocería, no el envoltorio, no las hojas, sino cuando se acerca a ver lo que hay en las entrañas. Hay amor puro, hay pureza, hay amor sin mezcla, hay amor a Dios por encima de todas las cosas. El médico está aquí también para ti, también para los decentes, también para los hermanos mayores. El Señor está dispuesto a perdonar tanto a los pródigos que han dilapidado las cosas buenas, que han entregado la fortuna a las prostitutas o que incluso se han prostituido. Y el Señor está aquí también para salvar, para perdonar, para restaurar, para bendecir a los religiosos decentes, pero que en realidad no vibran con la vida de Dios. Ahora necesitamos, al acercarnos al final de este mensaje, entender una cosa muy importante. Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Lucas nos complementa esta frase. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, observa que el Señor no dice, he venido a aceptar a los pecadores. ¿Dice eso? No lo dice. Porque Jesús no acepta a los pecadores. ¿Jesús te acepta tal y como eres? No. Jesús no te acepta tal y como eres.
Jesús te llama tal y como eres. Allí donde tú te encuentras, en tu pecado, Él viene y te llama. No te acepta, te llama al arrepentimiento. Porque Dios no tiene nada que ver con lo sucio ni con lo torcido. Me da la sensación que en este siglo hay un espíritu fofo y estamos confundiendo el amor de Dios con otra cosa que no es amor, que es condescendencia. Es como si Dios fuese alguien más de nuestro club de fans. Dios no acepta a nadie en sus pecados. Su misericordia, su gracia consiste en que Él viene allí donde nosotros estamos y así, tal y como nosotros estamos, nos extiende su gracia y nos convoca a la transformación, al cambio, al arrepentimiento. Sí, nos llama tal y como estamos, pero nos llama al arrepentimiento, a un cambio tan radical de forma de pensar que cuando se produce todo se trastoca. Todo se trastoca. Nada vuelve a ser igual. El arrepentimiento es un cambio en la disposición interior que resulta en un nuevo estilo de vida. Y eso es lo que vemos precisamente en Mateo. Y acabo con ese llamado a Mateo. Jesús se va a la playa y, como siempre, la multitud le rodea y Él les enseña. Y luego Jesús en un momento dice que vio. Esa palabra es enfática. Es decir, podríamos traducirla quizá mejor como se fijó en Mateo. Jesús se fijó en Mateo, bendita gracia. ¡Oh, qué amor! Se fijó en Mateo y le dijo, vente conmigo, sígueme, sé mi discípulo. Y dice la Escritura, y levantándose le siguió. ¡Hala! Sígueme. Y levantándose, es más, Lucas nos dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¡Ea! ¿Qué ha pasado ahí? No, hermanos, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué le han hecho a este hombre? Viene un joven de Nazaret que está con unos cuantos, se acerca y le dice, sígueme. Sí, posiblemente Mateo había visto algunos de los milagros que Jesús había estado haciendo, pero le dice, sígueme, y dejándolo todo, le siguió. Pero ¿qué le han hecho a este hombre? ¿Qué razones podemos dar que expliquen este cambio de orientación tan brusco, tan radical, tan violento? ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que un hombre que vive para el dinero, porque para ser publicano tú tenías que tener un amor sobresaliente por el dinero, la pela? ¿Por qué? Porque tú te exponías a que tus vecinos te iban a hacer la cruz. La sociedad te iba a orillar. En la sinagoga no entraban más. En los tribunales de justicia la gente te iba a mirar y a tu paso iban a escupir en el suelo de desprecio. O sea, una persona que estuviese dispuesta a soportar eso tenía que decir que hagan lo que quieran, pero yo me voy a forrar. Yo voy a ganar dinero y voy a tener lo que me pida el cuerpo. ¿Cómo es posible que una persona que está orientada al dinero de esa manera, Jesús pasa por allí, le dice sígueme, y dejándolo todo, como si eso fuese lavarse las manos, le sigue a Jesús? O hermano, o Mateo está hablando sin pensar, de repente se ha venido arriba, se ha emocionado o de verdad a este hombre le ha pasado algo muy, muy profundo. O este hombre se ha emocionado y no sabe lo que está diciendo, o realmente estamos delante de una persona que es completamente nueva. Hermanos, lo que ha pasado en este puesto de recaudación es un milagro.
Un milagro. Yo no puedo seguir el rastro del ministerio del Espíritu en el corazón del hombre. El obrar de Dios en el alma humana es misterioso y no puedo yo seguirle el rastro a eso. Pero sí puedo decir que Mateo se ha convertido. ¿Por qué? Porque un poder más grande que el poder que se manifestó en la creación de los cielos y los abismos y las montañas ha operado en las entrañas de ese publicano. Un poder más grande que el que ha levantado al paralítico o el que ha sanado el cuerpo podrido del leproso. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es decir, el Dios de Génesis 1:1 que dijo, sea la luz, es el Dios que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios, por su Espíritu, allí, en mitad de la calle, le ha enseñado al canalla de Mateo la belleza, la supremacía, la solvencia, la gloria de Jesús. Dios, por su Espíritu, le ha enseñado a ese hombre, hasta allí avaricioso, pecador, abusón, pero de repente los ojos son abiertos y Mateo se da cuenta de que el joven que tiene delante de él es como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión. Es aquel del que el profeta Isaías habló de esa manera. Y hermanos, cuando se da cuenta de eso, Mateo piensa en todo el dinero del mundo y dice, todo el dinero del mundo es como un refugio de papel, como una casita de cartón, que no puede resistir ni la brisa de la tarde. Mateo se da cuenta que el que le dice, sígueme, es como arroyos de agua en tierra de sequedad. Y Mateo pesa todos los placeres y todos los lujos que podría obtener algún día. Y de repente, lo que antes le atraía muchísimo ahora son migajas de pan duro. ¿Qué ha pasado? Un milagro. Conversión, fe verdadera, confianza en este que tengo delante. Él es el Dios, Él es el Maestro, Él es hermoso, Él es el digno, Él es precioso, como estábamos diciendo en el tiempo de alabanza. Y arrepentimiento, reorientación de toda la vida. Recojo mis cosas, dejo muchas atrás y pongo todo mi mundo en las manos de este hombre que es el Señor y el Maestro. Una nueva pasión se ha apoderado de su pecho. Ha encontrado la perla de gran precio y ahora todo lo demás parece gris e insignificante. Arrepentimiento y fe. Y terminamos por donde empezamos. Un banquete en su casa. Acaba de dejarlo todo. Mateo, ¿y ahora cómo te va a ganar la vida, hijo? ¿Y ahora qué? Mateo acaba de dejarlo todo y sin embargo nunca ha tenido tanto gozo como ese día. Hay una verdadera fe, por tanto hay un arrepentimiento sincero y esto no lo hace a regañadientes. Porque él cree de verdad, porque confía, porque sabe que ha encontrado la perla de gran precio. Mateo no puede estar más contento. Y alguien podría decirle, bueno, pero mira, sé prudente, Mateo, acabas de dejar tu puesto de trabajo. Un recaudador que abandona su puesto de trabajo no puede tener la esperanza de que lo vuelvan a contratar. Oye, Pedro ha dejado la pesca, pero si le van mal las cositas, pues oye, con apañarse un barquito y unas redes puede volver a pescar. Pero tú ya no puedes tener esperanza de que de nuevo te vuelvan a dar este puesto tan codiciado por todos. Tú te has hecho el harakiri a tu seguridad financiera. Así que mira una cosa, tómate un refresco, no hagas un gran banquete, ahorra un poquito. Pero es que cuando uno realmente ha tenido una experiencia de conversión es imparable. El gozo bulle por dentro.
ha empezado una nueva vida. Y no solo eso, no solamente tiene que expresar su alegría, es que una persona que ha experimentado una verdadera conversión tiene una necesidad real de compartir lo que ha encontrado con sus colegas, aunque sus colegas sean los mafiosos del pueblo. Y Mateo invita a todos sus amigos. Hermanos, terminamos. Termino aquí solamente a los publicanos del siglo XXI, a los que se han arrastrado por la miseria. Si tú estás aquí, estás diciendo, habrá perdón para mí, hay perdón para ti. A los indecentes, hay perdón y restauración. Ven al Señor, Él es el médico. Él está en medio de nosotros como el médico. Ahora mismo, ¿qué tengo que hacer? Ve a Él, cree en Él. Él te dice, sígueme, sígueme. Sígueme, déjalo todo y síguelo. Arrepiéntete. Dile, Señor, lo que a mí me parecía tan precioso, esto que a mí me parecía hasta ahora que era lo que me daba vida, de repente ha perdido todo su encanto. De repente tú llenas mi paisaje. De repente tú eres más hermoso que todo lo demás. Me voy contigo, soy un trasto. Señor, soy el peor de los pecadores, pero Señor, me voy contigo, acepto tu perdón. Ven a Él. A los decentes, pero que te has dado cuenta que tu religión es religión. Religión vacía, sin fuego, sin vida. Una suma de ceros, un culto de labios, carcasa, pero falta vitalidad, falta realidad. Falta la misericordia, el conocimiento de Dios, la fe, la gracia, el gozo, la justicia. Faltan las cosas verdaderas, las cosas internas, las que Dios pone en su balanza. Dile, Señor, perdóname por mi orgullo. Alguna vez me creí mejor que esto y te dije, Señor, gracias porque no soy como aquel publicano. Pero, Señor, hoy me doy cuenta que soy igual que aquel publicano, incluso peor, Señor. Pero quiero decirte, aquí está el médico, ve a Él. El Señor te dice a ti también, sígueme, sígueme. Y a la iglesia, los que hemos experimentado el perdón del Señor, los que un día dijimos, me voy contigo, Señor, me has vencido, me voy contigo, me has enamorado, me voy contigo, me has abierto los ojos y en comparación contigo, todo es polvo. Y me sigo yendo contigo, semana tras semana, día tras día. Me sigo yendo contigo. A nosotros, la gracia de Dios nos coloca en un lugar en el que somos deudores delante de los indecentes y delante de los decentes. Somos deudores a los religiosos y a los irreligiosos. Somos deudores al hermano mayor y somos deudores al hermano menor. No somos mejores que ninguno de ellos, pero somos deudores. El Señor nos llama a estar ahí, creyendo que el poder de Dios es suficiente para alcanzarles y para cambiarles y para alegrarles la vida. Amén. Vamos a orar, vamos a terminar adorando al Señor con un canto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si hay alguien aquí que necesita el perdón de Dios, que necesita la salvación de Dios, te ruego que no dejes pasar este momento, que no digas mañana lo haré, en otro momento. Ahora mismo arrepiéntete, confiesa tu pecado y cree que Jesús es el Cordero de Dios, el sustituto, el que ha cargado con tu pecado en la cruz, el que ha muerto en tu lugar, para que ahora el Señor pueda perdonarte y recibirte como hijo. Créelo, dile, Señor, te creo. Señor, me voy contigo. Señor, pongo mi vida a tus pies. Aleluya. Gracias, Señor. Obra en nuestros corazones, Señor. Vence toda resistencia. Rompe toda cadena. Quita todo engaño, Señor. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar.